¿Quién se robó a la emperatriz? Parte 4. Mientras tanto, en Amor, uno de los sirvientes le informaba a Theorantia que se había abierto una grieta en el cielo y que todos los monstruos estaban atacando a su pueblo. Ella rápidamente envió a buscar a Razo y a Tamón, pero le informaban que ellos ya estaban allá, así que la única que faltaba era ella. Pero antes, los espías que había enviado para que vigilen a Tamón le informaban que él no estaba solo, que estaba con la esclava de cabello plateado, y le pedían que los acompañe para que vea lo que en realidad estaba ocurriendo. Theorantia, al acercarse por la ventana, vio a Tamón y Asha enfrentándose a esos monstruos, lanzándoles flecha de fuego, ya que así era más fácil destruirlos. Tamón estaba llegando a su límite y Asha se daba cuenta de eso. Además, ya tenía pocas flechas. De pronto aparecía Theorantia junto a sus caballeros y guardias, quienes se encargarían de acabar con el resto de monstruos. Y una vez que finalice todo, esperaba verlos a ellos dos en el palacio. Y dirigiéndose a Asha le decía que esa orden también iba para ella, difunta emperatriz de Thanatos, cuya muerte claramente ha sido una mentira. Theorantia, quien tiene el poder de controlar el clima, con una ráfaga de viento y unos rayos, electrificó a todos los monstruos, acabando con todos ellos en un santiamén. Luego de esto, obviamente tanto Tamón como Asha sabían que debían ir al palacio ante ella. Un poco después, Theorantia observaba y analizaba la situación. Se daba cuenta de que había sido tan idiota por haberse creído el cuento de que esa mujer era una esclava. Pero Asha le respondió que esa mentira fue necesaria para asegurar su supervivencia. Theorantia no respondió a esto, sino que le expresó a Tamón lo decepcionada que estaba de él, y que con lo que había hecho estaba expresando un acto de traición hacia su reina. Theorantia estaba tan furiosa, pero de pronto, Asha la detuvo diciéndole que al menos debería escuchar lo que ella tiene que decir. Pero esta reina no estaba dispuesta a caer en las mentiras de esta mujer. Pero al ver sus manos lastimadas y sucias, decidió darle una oportunidad para que le dé una razón para no eliminarla. Esperaba cómo se defendía, pero para la reina, diga lo que diga, jamás cambiará de opinión, hasta que Asha con toda honestidad le dijo que desea asesinar a Gigliote Thanatos. Y para eso necesitaba que la reina se vuelva su aliada. Theorantia sonreía porque obviamente no confiaba en las palabras de Asha, y más porque sabía perfectamente que ella fue la emperatriz de Thanatos. Asha le comentó que ella había nacido como la hija mayor de la familia Sunset, antes de ser obligada a contraer matrimonio con ese bueno para nada de Gigliote. Y es una desgracia que la llevó a perder a toda su familia a manos del propio emperador, aquel que decía ser su esposo. Pero como ahora ya había abandonado su vieja vida, el único deseo que tenía en su corazón era poder vengar la muerte de sus seres queridos. Y ahora ya no era Rosalind Sunset, sino Aran Rossian. Pero aún así Theorantia no confiaba en ella, por lo que Asha le pidió que le dé 2 días para demostrarle que es digna de su confianza, ya que no tenía nada más que perder. Así que al final esta reina le dio el tiempo que le había solicitado para que le compruebe su lealtad. Un poco más tarde, tras salir del palacio, Asha se sentía muy cansada, porque había sido un día muy caótico para ella. Tamón, al darse cuenta de las heridas de sus manos, le preguntaba el por qué no le contó antes para haberla ayudado, pero Asha sabía que él también estaba lastimado, y que solo había una forma para poder curarse mutuamente, ya que para eso se habían vinculado. Así que esta vez quien tomó la iniciativa y lo besó fue ella. Mientras tanto, a las afueras de Amor, un barco navegante llegaba con 2 pasajeros. Uno de ellos es una mujer que estaba embarazada. Tenía el color rojizo muy parecido al de la reina de Amor. Junto a ella, su noble esposo, quien la estaba acompañando a su larga travesía después de 5 años de no haber estado en ese lugar. Pero se sentía feliz y esperaba que en su camino no hayan contratiempos y terminen rápido sus asuntos que tienen que tratar en Amor, para así regresar a su hogar y poder dar la bienvenida a su pequeño niño. Por otro lado, Asha, aunque aparentaba estar tranquila, solo esperaba que la persona a la que había enviado a llamar llegue. De pronto, Arcel ya le comunicaba que sus 2 invitados piden una audiencia con ella y que mencionaron que vienen de Maja. Asha estaba feliz y de inmediato envió a Arcel que busque a Tamón para que los lleve con ellos.
Al poco rato, Asha se encontraba con sus invitados. Esa chica estaba muy feliz de ver a su majestad, pero Asha le hizo un gesto de silencio, porque ahora ya no es la emperatriz, y además su nombre ahora es Aram Rosian. Asha estaba feliz de que ellos hayan llegado sanos y salvos, además de que el bebé está en perfectas condiciones. El esposo de esta chica era nada más y nada menos que Tarzan, el caballero confiable de Asha, a quien le había encomendado la misión de proteger a esta chica, Tarzan Eugene, que fue un miembro de una de las familias más leales a los Unshed, también el guardaespaldas de Rosalind, pero un día ella le pidió que proteja a una persona. Esperaba que la mantenga a salvo, ya que él era el sirviente más confiable que tenía, y no podía creer que ahora ya habían pasado 5 años desde esa promesa que le hizo. Al poco rato aparecía Tamón y les daba la bienvenida. Aquella joven acercándose a él le preguntaba si acaso no la reconoce. Tras mirarla un poco se sorprendió y mucho. Asha se lo confirmó. Ella es Lana Rantifu, la hermana menor de la reina de Amor, quien había escapado con éxito de Thanatos. Tamón, aunque estaba sorprendido, sonreía, porque ahora se daba cuenta de que Asha estaba segura que haría cambiar de opinión a la reina. Por otro lado, Theorantia estaba muy impaciente. Pensaba que Asha le había mentido, pero a los pocos minutos aparecía junto a Tamón. Asha se disculpaba por haber llegado tarde, y Theorantia pensaba que las personas que llegaban junto a ella eran como sus testigos. Pero cuando Lana se quitó la capa y sonrió, dejó a la reina igual que un vegetal. Pues no podía creer que esa persona fuera su hermana menor. Theorantia pensaba que todo es un sueño o que quizás esa persona no es su hermana. Pero cuando Lana le recordó todo lo que habían hecho de pequeñas, no tuvo dudas. Enseguida abrazó a su hermana para expresarle todo lo que le había extrañado. Lana le pedía que se calme un poco, ya que podría asustar al bebé, pues no le falta mucho para dar a luz. Theorantia, asombrada, le preguntaba si acaso se había casado, y Lana, de lo más feliz, le presentaba a su esposo, Tarzan. Obviamente a la reina no le pareció para nada que su hermana se haya casado con alguien como él y quería maltratarlo, pero Lana la detuvo. Theorantia se disculpaba por ser impulsiva, pero Lana sabía que ella sigue siendo la misma de siempre, una persona que tocaba lo que sea sin tener la más mínima consideración por los demás, y que siempre prioriza su corona antes que su propia familia. Y aunque entendía que ella es la soberana de este reino y es la más indicada, no le iba a permitir que trate mal a los demás, y mucho menos a su esposo. Le confesaba que era por eso también que sus padres, al ver que ella era la mejor gobernante, fue que la enviaron a ella a Thanatos, pues se supone que quien debía ir a Thanatos era Theorantia y no ella. Pero como ya no tenía sentido revivir heridas pasadas, no continuó contándole todo. Más bien le exigía que nunca más le vuelva a faltar el respeto a su esposo, porque puede ser que sea la reina, pero Tarzan era su vida. Y también le decía que no tiene por qué tratar mal a Asha, y mucho menos desconfiar de ella, porque gracias a Asha es que ella está viva. Así le contó que cuando ella fue a Thanatos, todos la maltrataban y humillaban. Ella ya no soportaba vivir en ese infierno, porque no entendía cómo ella, siendo una princesa de amor, terminó en el reino de Thanatos como una esclava de bajo nivel. Y cuando pensaba que nadie iba a estar de su lado, apareció Rosalind, quien le ofreció una amistad sincera. Así ambas se convirtieron en buenas amigas hasta que un día, en la academia, se escucharon rumores de que Rosalind se casaría con el príncipe heredero y que dejaría la academia. Y aunque Lana pensó que solo eran rumores, al final Rosalind no volvió más a la academia. Fue en su ausencia en donde nuevamente empezaron los maltratos hacia ella, y ya cansada de vivir, decidió esa misma noche ir a buscar a Rosalind. Cuando la encontró, Rosalind se había disculpado por haberla dejado en la academia, pero tenía asuntos que la abrumaban. Lana, que había estado conteniendo todo este tiempo las lágrimas, esta vez la soltó sin ninguna reserva. Rosalind, que comprendió la situación, simplemente la abrazó y le preguntaba ¿a dónde le gustaría ir? Pues ella pensaba hacer todo lo posible para que pueda llegar a ese lugar, y si quería regresar a Mour, ella la ayudaría. Pero Lana, en vez de eso, decidió ir a Maja, un lugar en donde había pasado toda su infancia y donde tenía hermosos recuerdos. Rosalind aceptó ayudarla, pero esperaba que siempre le envíe cartas para saber cómo estaba. Sin embargo, en ese tiempo le pidió la espera de 3 meses,
porque deseaba asignarle una escolta. Para Lana fue una buena opción, ya que en ese momento estaría cumpliendo ya su mayoría de edad, y 3 meses después Lana partió en dirección a Maja, acompañada por Tarzan. Desde ese día fue que Lana conoció lo que era la verdadera felicidad, y es al lugar donde ella va a volver, ya que ahí es donde ella se sentía más feliz. Le dejaba en claro a Theorantia que de no ser por Asha que le había pedido venir, ella no habría puesto un solo pie en Amor. Theorantia no podía creer que su hermana esté hablando de esa manera, si ella también es una princesa. Además, todo este tiempo había estado buscándola, pero Lana guardaba un poco de rencor contra ella, porque siempre le había escrito, pero Theorantia nunca le había dado respuesta. Y aunque comprendía que, al ser ahora la reina, debía estar ocupada, eso no cambiaba el hecho de que Lana se sentía sola, y sabía que ni siquiera podía contar con su hermana. Pero como ya todo es cosa del pasado, le decía que si aún siente un poco de afecto hacia ella y simpatía, no apunte su espada hacia la única persona que le había brindado su ayuda desinteresadamente. Y si aún la considera parte de la familia real, debe ayudar a Asha y permitir que ella se quede en el palacio. Ante estas palabras, Theorantia ya no supo qué más decir. A la mañana siguiente, Lana y Tarzan regresaban a casa, pues querían que su bebé nazca en Maja. Theorantia lo único que pudo hacer es desearles un buen viaje y que sean felices. Asha también se acercó a ellos para agradecerles por todo lo que habían hecho por ella, e incluso ofreció que sea lo que sea que ellos deseen de ella, hará lo posible para cumplirlo. Lana, en ese momento, lo único que le pidió fue que le obsequie su nombre al bebé, el nombre de la emperatriz de Thanatos, a la que ella solía adorar tanto. Asha aceptaba que le pongan Rosalind. Sin embargo, preguntaba qué pasaría si es niño, y Lana le contestó que en ese caso buscarían otro nombre. Pero si es una niña, sentían que no había nada más honorífico que ponerle el nombre de la persona más noble que había conocido. Asha les dio su permiso, y Tarzan también quería hacerle una petición, o más bien a Tamon, ya que está familiarizado con Asha. Le contaba que Asha siempre tiende a esforzarse más de lo que debe, incluso pone en riesgo su vida. Así que le decía a Tamon que ahora le pasaba el título de mula de carga a él, para que ayude a Asha y no la deje cargar sola con ese peso. Tamon sin dudarlo aceptó y prometía estar a su lado hasta el fin de sus días. Un poco más tarde, Asha leía la nota que le dejó Hans, con la ubicación del cáliz de oro, el cual es un instrumento capaz de crear el más potente veneno, y a su vez también la daga roja, que es el antídoto para esa toxina. Asha sabía que si quería juntar la reliquia lo más rápido posible, debía idear un plan para matar 2 pájaros de un solo tiro. Recordaba que en Hyrule había un mercader que coleccionaba toda clase de cuchillos. Estaba confundida y preocupada porque no sabía si logrará su objetivo en tan poco tiempo, así que para calmar sus nervios, pensó en tomar un poco de aire fresco. Ahí recordaba que Lana le comentó que el nombre de Aran Rosian significa mi más precioso mar, y al sentirse más tranquila se marchaba a descansar. A la mañana siguiente, Tamon contemplaba a Asha y pensaba en cómo hacer para que ella no se dé cuenta de que él la ama. De pronto, Santín llegaba con un mensaje del palacio, y era que la reina desea verlo. Tamon, antes de irse, miraba el pie de Asha y rogaba que si de verdad existía Dios, le conceda el deseo de que el pie de Asha sane por completo. Theorantia había enviado a llamar a Tamon para desquitar su ira, y la única forma de hacerlo era teniendo un enfrentamiento de espadas. Tamon esquivaba los ataques, molestando a Theorantia, así que Tamon no tuvo más opción que mejor pedirle a Theorantia que si quiere aliviar su ira, le dé una paliza, y que él no se va a defender. A Theorantia esto le pareció muy buena idea, porque así apaciguará su ira, y así empezó a golpearlo hasta sacarle ketchup. Por otro lado, Asha despertaba con una hermosa vista al mar. Cuando quiso levantarse, se percató de que su tobillo ya no le dolía. Estaba sorprendida que de un momento a otro pudiera caminar bien. De pronto, las gemelas aparecían con su desayuno. Asha le preguntaba dónde estaba Tamon, y una de las gemelas le comentaba que la reina lo había enviado a llamar antes del amanecer. Asha, al escuchar esto, tuvo un mal presentimiento, pero de pronto la otra gemela llegaba con un regalo desde el palacio para ella. Al abrirlo, se dio cuenta que es el
arco y las flechas, que fueron el premio al ganador del concurso de tiro en blanco, y dentro de ese cofre había una nota, en la cual se mencionaba que el arco y las flechas estaban siendo regresadas a su legítima dueña, en agradecimiento a la valentía que demostró al derrotar a esos monstruos. Asha con esto se daba cuenta de que la reina había buscado una manera perfecta para expresar un acuerdo con ella. Las gemelas le contaban que ya es el último día del festival y querían asistir, y Asha también estaba emocionada por ir a ese lugar, pero por el incidente querían pasar desapercibidas, además de que también querían llevar a sus dos nuevos compañeros. Las gemelas al poco rato llevaban a Arsène y a Hannah ante Asha, la cual se había vestido adecuadamente para asistir, y feliz les decían que le gustaría que ellos la acompañen, ya que será un ambiente muy divertido y animado. Arsène se asombraba al verla vestida de negro, pero como ella es tan hermosa, toda la ropa y prendas que se pusiera le quedan perfectas. Y así, mientras ellos se preparaban para salir, de pronto aparecía el muchachito malcriado de Cassio, el cual estaba molesto porque Asha le había mentido en cuanto a su lenguaje, ya que supo que podía entender perfectamente el lenguaje común. Asha simplemente le dijo que había hecho eso para poner una barrera entre ellos dos e impedir que él siga molestándola, pero al parecer se había equivocado porque todos sus esfuerzos fueron en vano, y llegó a convertirse como una piedra en su zapato. Además, no tenía por qué sentirse ofendido él, cuando fue él quien le faltó el respeto a ella. Y sin querer conversar más con este mocoso, Asha se retiraba. Pero antes de que se marche ese bruto, le decía que si ella va a asistir, lo deje ir con ella como su escolta. Pero justo en ese momento aparecía Jorge, el cual se ofrecía a proteger a Asha. Ella, al ver esto, le dejó en claro a Cassio que no la utilice como una herramienta para llamar la atención de su hermano. Se marchó, dejándolo muy molesto. Aunque como este es un terco, no pensaba quedarse con los brazos cruzados. Por otro lado, Theorantia seguía golpeando y golpeando a Tamón. Ella estaba cansada. Le pedía que se vaya al clérigo para que lo atiendan, pero Tamón se negaba y con una sonrisa le preguntaba si es que con esto ya se había calmado. Pero Theorantia seguía furiosa, aunque como estaba muy cansada, pues ya no podía seguir así. Aunque al final la reina le preguntaba si ella puede confiar en él, y Tamón le dijo que no debería confiar ni en él ni en Raso, ya que la única persona en la que debería depositar su confianza es en ella misma. Pero a pesar de todo, Theorantia confiaba mucho en Tamón, porque sabía que él nunca la traicionaría, incluso a pesar de estar cegado por una mujer, aunque lo que no sabe es que en realidad este bombón ya está dominado por Asha. Mientras tanto, Asha junto a sus amigos disfrutaban del último día del festival. Le enseñaba a Arsène la deliciosa comida que había, hasta que de pronto el cielo se empezó a oscurecer. Muy pronto darían inicio al evento de las lámparas de papel, así que las gemelas decidieron ir por un par de boletos para poder encender una lámpara y lanzarla hacia el cielo. Así que le pidieron a Asha que las espere un momento. Ella solo esperaba que esas dos gemelitas no se pierdan, pero de pronto Hannah la tomó de la mano y le recomendaba comprar 3 flores para que las lance al agua, ya que se dice que aquellos que no pueden participar en el ritual de las lámparas tienen la opción de atar sus deseos a un ramo de flores y arrojarlo al mar, ya que una vez que el mar se las lleve, nunca más vuelven a aparecer en la orilla, y así le mostraba la dirección en la cual deben ir a comprar las flores. Al poco rato llegaron ante un pequeño que vendía margaritas, que simbolizan la esperanza. Asha se daba cuenta de que aquel niño, en verdad, necesitaba vender toda su canasta de flores. Así que Asha decidió comprarlas todas, y cuando le entregaba la bolsita de dinero, este pensaba que era mucho, pero Asha lo convenció de que era lo justo, y que se merecía cada una de las monedas. El pequeñín estaba feliz y le agradecía de todo corazón. Al poco rato ya aparecían las gemelas muy tristes, porque solo habían podido conseguir 2 boletos. Se lo iban a dar a Asha, pero la pequeña Hannah le dijo que por ella no se preocupen, pues ya habían comprado flores para reemplazar las lámparas, así que le pidió que le den a Asha y Arsène. Asha, al escuchar esto, se daba cuenta de que Hannah en verdad es una discípula de Hans, y por eso podía prever el futuro. Las gemelas felices le entregaban los boletos y así Asha se marchaba con Arsène. Lanzaron sus lámparas de papel al cielo esperando que todos sus deseos sean oídos por los mismos dioses, hasta que de pronto aparecían una de las gemelas, muy preocupada porque Hannah se había perdido entre la multitud. Asha les pidió dividirse en 2 grupos para buscarla.
Al poco rato Arsène notó unas flores de margarita en el suelo y supo que esto era obra de Anna. Los pétalos llegaban hasta un callejón, donde se encontraba Cassian, siendo golpeado por unos maleantes. Aunque Asha no entendía qué hace él ahí, veía a Hannah protegiendo al pequeño niño de las margaritas, así que ordenó a esos hombres que paren y dejen de golpearlo, pero como eran unos bandidos, la amenazaban para que se marche, caso contrario también la lastimarán. Cassian les gritaba rápidamente que vayan a buscar a su hermano, pero estos tontos lo callaban, y cuando estuvieron a punto de golpear a Asha, aparecía Jorge, quien con un par de golpes los noqueaba. Arsène había corrido a avisarle a Jorge lo que estaba ocurriendo, por eso había llegado a tiempo. Asha le preguntaba al pequeño si se encuentra bien, y este le comentó que cuando estaba regresando a casa se había tropezado. Las monedas habían caído al suelo, y por eso estos maleantes quisieron quitárselas. Fue ahí cuando Hannah y Cassian se acercaron para ayudarlo, y este pobre muchacho terminó muy golpeado, aunque el pequeñín le estaba muy agradecido por haberlo salvado, y le entregaba una pequeña margarita en muestra de agradecimiento. Luego de este suceso, Hannah le pidió a Asha regresar ya a la mansión. Ya en la mansión, Asha había llevado a Cassian a su habitación. El pobre muchacho estaba magullado como una lechuga, y Asha le pidió a Arsène que se encargara de ayudarlo, que así cuando se quedaron solos le preguntaba el por qué le había seguido hasta el festival. Cassian, como sabía que ya lo descubrieron, no podía negarlo, y más bien le dijo que había querido preguntarle algo, y es si su hermano alguna vez le había hablado de él. Asha recordaba que Tamon simplemente le advirtió que no se acerque, y más bien lo ignore, así que sin duda le dijo que no, que jamás había hablado sobre él. Estas palabras obviamente le dolían a Cassian, porque sea lo que sea, es su hermano. Asha, que quería apaciguar la situación, le decía que había escuchado que él tiene una enfermedad, pero que gracias a unos medicamentos que le da su hermano, había mejorado muchísimo. Cassian le confirmó que sí, y que de no ser por la ayuda de su hermano, él estaría postrado en una cama. Asha quería saber qué tipo de medicamento estaba usando, y quería ver si Cassian tenía una muestra de esa medicina. Pero él explicó que no, pero sí recordaba que era una pócima de color rojo, como la sangre. Con esto Asha se daba cuenta que aunque Tamon finja que no le importa a su hermano, en el fondo se preocupa mucho por él, y es capaz de entregarle su propia sangre. Es por eso que cada vez le intrigaba más la actitud de Tamon. Cassian le decía algo curioso a Asha, que ella y su hermano son muy parecidos, ya que a ninguno de los dos le es posible leer lo que están pensando, ya que todos dicen que Tamon es una persona alegre, pero que con él nunca sonríe, y que de seguro es porque desde que es muy niño solo ha causado problemas. Asha le decía que él también es muy parecido a él, en lo terco y testarudo, pero ya, luego de haber sanado a Cassian, Asha se marchó. Mientras tanto, Tamon, luego de la golpiza que recibió de la reina, ya se marchaba al palacio. Teorantia se asombraba mucho de que él ni siquiera haya querido recibir tratamiento. Le ordenaba que se haga atender, pero él no quería, pues ya en la casa tiene algo mejor que la medicina. Y aunque esté al borde de la muerte, aún así, seguiría recurriendo a esa persona. Al final, Tamon se dirigió a casa todo amagullado, pensando en que esa vez la reina no contuvo su ira y le dio con todo. Al poco rato, Santín, que lo observaba todo golpeado, le preguntaba qué le ocurrió, pero Tamon no quería dar explicaciones, solo quería ver a Asha. Aunque Santín le comentó que Asha está curando a Cassian, le contó también todo lo que ocurrió con los malantes, tanto que al pobre hombre se le olvidó que estaba herido y salió corriendo a buscar a su amada. Al llegar a la habitación, ella estaba sentada en la cama y lo único que en ese momento le salió fue preguntarle si está bien. Asha, muy sorprendida, al verlo en ese estado, le dijo que ella está bien, pero en cambio al parecer él no. Le preguntaba qué le ocurrió y Tamon le contaba que la reina le había dado una paliza para apaciguar su ira. Asha se sorprendía, porque aunque sabía que la reina es de carácter fuerte, no pensó que llegaría a esto. Tamon, ante lo ocurrido, lo único que le pedía es que por favor lo cure. Y ahí sí dice que le dolía todo su cuerpecito. Obviamente lo que quería es su medicina. Asha, con la actitud de Tamon, se daba cuenta de que este hombre es más parecido a un bebé cuando está lastimado, pero con tan solo un beso, Tamon se curaba por completo. Por otro lado, Gigliotte cada vez parecía enloquecer más.
Vivía sumergido en la pesadilla de su padre, en el cual cada vez lo trataba como un insecto inservible y siempre despertaba muy asustado de sus pesadillas. Estaba furioso porque incluso su padre, después de muerto, aún lo seguía torturando. Buscaba a Natasha, pero ella no aparecía, hasta que de un momento a otro aparecía con su carita de mosca muerta, a decirle que había salido un momento a caminar. Además, según ella, no quería engordar y que luego este bobo se enamore de otra. Pero hay que ser bagrera para fijarse en Giliote. Así esta bruja con sus artimañas nuevamente convencía al bruto de Giliote, y esta vez lo incitaba para que resuelva lo antes posible el asunto del profeta Hans. Por otra parte, en la torre oeste del palacio de Thanatos, Hans se encontraba encerrado. De pronto los guardias aparecían para llevarlo ante Giliote, pero como a él no le gustaba que nadie lo lleve a la fuerza, decidió ir por su propia voluntad. Caso contrario, si alguien lo fuerza, la desgracia caerá sobre aquel. Estas palabras les hizo dar escalofríos a los guardias, así que lo dejaron pasar tranquilamente. A los pocos minutos ya llegaba a la habitación donde se encontraba el cuervo y la víbora, o sea, Giliote y Natasha. Giliote se sorprendía porque solo habían pasado 10 años desde la destrucción de Keton, y se supone que este profeta debía tener la misma edad que él. Le costaba creer que él en algún momento fue el príncipe de ese lugar. Hans recordaba perfectamente a este hombre, pero sin rodeos le pedía que le pregunte qué es lo que desea saber. La víbora de Natasha de inmediato con su cara de mosca muerta le preguntaba cuál es la razón por la que su majestad no puede mejorar su condición. Hans simplemente los observaba hasta que de pronto dijo que quien haya usado su don con fines nefastos será maldecido por el mismo poder de ese don. Giliote no podía creer que el don que había sido heredado sea el mismo que le esté haciendo daño, pero Hans le aclaraba que él debe saber perfectamente lo que ocurre con su don, ya que es uno de los herederos del rey anterior, quien también había sufrido a causa de ese don, llevándolo hacia la ruina de su imperio. Natasha quería saber cómo podría ayudar a su amor, según ella, para salvarlo, ya que es el padre de su hijo. Pero Hans sabía lo astuta que es esta rata, así que le dijo que había algo que puede hacer, que aunque no garantizaba una cura, sería una posible solución. Giliote estaba desesperado por librarse de ese terrible dolor y le pedía que le dé la respuesta de inmediato. Hans, antes de darle la cura, le insinuaba que la torre donde él está es mucho más fría que esta sala y que es posible que eso le esté afectando la memoria. Giliote, que es egoísta, obviamente no quería darle un espacio mucho mejor al profeta. Más bien lo amenazaba con eliminarlo, ya que él también tiene un don poderoso, que es la muerte. Hans reía carcajadas y le decía que si él trata de hacerle daño, el que saldrá más perjudicado será él, porque su vida se acortaría mucho más de lo que ya estaba. Giliote ante esto perdía los estribos, pero la bruja de Natasha, como tenía ese tonto emperador en la palma de su mano, le dijo que por favor le conceda lo que está pidiendo el profeta. Así aceptó a regañadientes. El profeta le dijo que cuando todas las reliquias se encuentren juntas en un solo lugar, él podrá pedir un deseo, el cual se hará realidad, y que si él desea hacer eso, incluso podría ayudarlo a conseguir una de ellas. La bruja de Natasha estaba entusiasmada, porque obviamente a ella le convenía más que a nadie encontrar todas las reliquias, y le pedía ya la ubicación. Hans le dio toda la información que necesitaba sobre dónde se encuentra la daga del antídoto, el cual estaba en poder de uno de los mercaderes cirusianos. Giliote, feliz, iba a enviar de inmediato a uno de sus hombres, pero el profeta le mencionaba que solo hay una persona que puede traerla, y es el marqués From Helio, del noreste, y este tenía que hacerlo antes del 10º día del próximo mes, ya que luego de eso la daga permanecerá fuera de su alcance por siempre. Giliote sabía que ese marqués tenía un carácter muy similar al de la emperatriz, así que no iba a ser fácil convencerlo, pero en eso intervino la víbora de Natasha, diciéndole que lo deje en sus manos, que ella va a persuadir al marqués, ya que tiene un as bajo la manga. Ante esto, Giliote se sentía feliz, porque según él tenía una persona invaluable y astuta a su lado. Mientras tanto, en el reino de Amor, Tamón se despertaba porque sintió que Asha gritaba, al parecer de frío, y se estrujaba el pecho. Esto era producto de una pesadilla que estaba teniendo, donde veía los restos de sus familiares y sus aliados más cercanos. Tamón, al verla tan alterada, la despertaba, pero se sorprendía cuando la vio con sus ojos llenos de lágrimas. Asha, entre llantos, le decía que había visto morir a sus padres y a todos sus seres queridos.
y ella estaba sin poder hacer nada. Se sentía triste porque Giliote le había quitado todo. Tanto era su dolor que incluso se lastimaba. Tamón logró detenerla con un fuerte abrazo y le expresaba que ahora ella no está sola, que lo tiene a él, y ahora él es su espada y su apoyo, y que si algún día él falla en protegerla, incluso con su último aliento dará todo de él para salvarla. Con estas palabras, Sasha sacaba todo el dolor y la ira que sentía mediante el llanto. Cada lágrima que ella derramaba era como una soga apretando el cuello de Tamón, que cada vez se ajustaba más y más. Y por primera vez Tamón se sintió tan impotente al no saber cómo aliviar ese dolor. A la mañana siguiente, Asha despertaba con un hermoso día soleado, pensando que todo lo que había ocurrido fue simplemente un sueño. Pero si hubiese sido real, se sentiría muy avergonzada. Arcel llegaba justo en ese momento con una maceta de hermosas flores. Le comentaba que era un arbusto de rilesas, una planta que según se dice ahuyenta las pesadillas. Le comentó que Tamón le había dicho que se las ponga en la habitación para que Asha pueda descansar tranquila. Asha le expresaba que él no debe preocuparse por cosas tan irrelevantes, pero Arcel le confesaba que puede que su amo parezca un poco brusco, pero en el fondo tiene una faceta muy dulce y tierna, y muy pocas personas conocen eso. Al poco rato aparecían las gemelas con una hermosa sonrisa, porque la iban a vestir y arreglar para la visita que tenían hoy al palacio. De pronto vio que uno de sus brazos estaba vendado, y ahí se dio cuenta de que lo que había pasado en realidad no fue del todo un sueño. Por otro lado, Ana, que se dirigía en busca de su padre, tuvo que buscarlo en otro lugar, ya que por culpa del emperador, hasta él había tenido que esconderse. Llegaron al lugar en donde su padre estaba oculto. Llamó a la torre del conde Macrupe, y ahí se encontraba el padre de Ana, quien al poco tiempo ya le informaban que su hija Ana lo estaba esperando en la sala. Este se sorprendió y al poco tiempo se encontraba frente a frente con ella. Ambos se abrazaban porque desde hace mucho tiempo que habían estado separados. A su vez estaban felices porque ambos estaban bien, pero Ana tenía algo que pedirle. Mientras tanto, Asha estaba lista para ir al palacio. En la entrada ya la estaba esperando Tamón. La pobre Asha, después de lo ocurrido en la noche, no sabía cómo comportarse con él. Tamón, que pareció darse cuenta, actuó como si nada hubiese ocurrido. Simplemente le extendió la mano para ir juntos, dándole así la confianza a Asha de continuar actuando como lo ha venido haciendo hasta ahora. A los pocos minutos llegaban al palacio. De pronto vio unas palomas blancas que le hacían recordar a Ana y se preguntaba cómo le estará yendo. Tamón se percataba de eso y le preguntaba el por qué está tan distraída, pero Asha no le contó nada y simplemente se dirigieron a ver a la reina. Por otro lado, Ana ya le pedía a su padre que la ayude. Debía encontrar a su tío Henrik. Su padre le decía que con la ausencia del conde Macrupe, él estaba a cargo de supervisar el castillo, por lo que no podía marcharse. Le pedía esperar hasta que el conde regrese y así poder ayudarla. Pero Ana ya no podía esperar, así que le pidió a su padre que le diga dónde está, para ella misma ir a buscarlo. Por otra parte, en Amor, Asha y Tamón se encontraban platicando sobre los planes que ella había estado elaborando. Le comentaba que habían dos familias en Thanatos que representan una gran amenaza a Giliote. Una es la familia From Helio y la otra es el duque Hertium. Y como ya se habían deshecho de la familia Sunshed, ahora la familia que le debe dar más miedo es la From Helio, y que era muy posible que esta familia ya esté preparando una posible lucha en contra de la tiranía de Giliote, por lo que es una buena oportunidad. Theorantia también sabía que este emperador tenía el don de la muerte, pero Asha le contó que es verdad, que tiene ese poder, pero también tiene limitaciones, ya que para poder utilizar su don, tiene que estar lo más cerca posible, y no lo eliminaba de un solo golpe, sino que el don le permitía sembrar una semilla de una enfermedad que iba acabando con cada persona poco a poco, y solo funciona si sus miradas se cruzan. Por eso Asha le comentaba a la reina que quiere tratar de persuadir a la familia Hertium, ya que hace años Giliote había erradicado casi por completo a su linaje, los condenó a muerte al duque y a sus hermanos, y el único que sobrevivió fue el duque Hertium. Por eso se encontraba vagando por las fronteras, pero Theorantia dudaba de que quiera ayudarlos porque sabía que ese hombre es fiel a la corona, y si el emperador está en peligro de seguro correría a su ayuda. Asha le contestaba que para eso ella lo iba a persuadir, para que se vuelva en contra del emperador. Y con esto ya quedaba solucionado lo de esa familia, pero aún quedaba hablar con la familia From Helio, y Asha ya se estaba encargando de eso. Esta historia continuará.
No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Veretungs para más historias como esta. ¡Hasta la próxima!